La paz del Señor. En esta hora quiero darle a cada uno de mis queridos hermanos y hermanas que están viendo este video, que están sintonizando quizás este canal de YouTube y escuchando los mensajes que por esta plataforma se están compartiendo con nuestros amados hermanos, con la Iglesia del Señor, no solamente los hermanos y hermanas que puedan estar escuchando, sino también cuántas personas que quizás por primera vez conocen este ministerio, esta iglesia, Estrella de Oriente, o están escuchando o están viendo. Quiero darles mis saludos con la paz del Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios porque sé que ustedes del otro lado están, agradeciendo a Dios por todos los hermanos que comparten los mensajes en este lugar, pastores, hermanos que de distintas filiales, en distintas provincias, están colaborando con esta actividad que se está realizando. Yo le doy gracias a Dios por ello y también, hermanos, saludos a todos los hermanos en las provincias, toda la República Argentina, también en todos los países limítrofes que pueden estar escuchando, nuestros hermanos allí en el Paraguay. Dios les bendiga y quiera que el Señor le permita que cada uno de los mensajes puedan ser de edificación y de bendición para su vida. Como se propuso en un primer momento, son mensajes de aliento, mensajes de ánimo para que nuestra fe siempre la podamos cimentar en el Señor a través de su palabra. Hermanos, y quiero compartirle con ustedes una palabra que tengo en mi corazón y he venido meditándola, y en esta hora ante la propuesta de los hermanos de poder grabarla, hermano, con mucho gozo y alegría quiero compartir con ustedes en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 30. Vamos a estar tomando lectura en esta hora. Primera de Samuel, capítulo 30, dice, desde el primer versículo: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, algo muy común que quizás nosotros podemos ver que acontece en todos los ámbitos, en todos los lugares, es el hecho cuando hay una situación mala, cuando acontece algo que causa dolor, que causa angustia, que causa tristeza. Creo que es un aspecto que la vida viene con todo eso en nosotros mismos. Siempre pasamos, quizás los pequeños, los jóvenes, los más grandes, distintas situaciones que a veces en la vida nos toca vivir, nos toca enfrentar, situaciones por las que muchas veces nos encontramos en distintas premuras, en angustias, y a veces en no saber cómo resolver o cómo enfrentar o cómo salir adelante ante lo que se nos está presentando. Sabe de que mientras meditaba en esta palabra, una situación, quizás muchos de nosotros lo conocemos, a esta historia de la Biblia, en la que este hombre, David, cuando aún no era rey oficialmente ya establecido en Israel, pero sí era un rey ya ungido por Dios, pero el tiempo todavía de su coronación y de tomar el reino todavía no estaba,
pero él ya estaba ungido por Dios y a lo largo del libro de Primera de Samuel, a partir allá del capítulo 16, cuando empieza la historia de la Biblia a mencionarlo a David, encontramos el camino desde el momento en el que el profeta Samuel lo unge como rey y luego cómo su camino se fue llevando al punto tal que, como hemos leído en este capítulo, él tenía un grupo de soldados, de hombres que peleaban a la par de él. Hermanos, y como vemos en la Biblia, por lo que le acontece a David en esta situación en particular. Y sabe de que el punto del mensaje en el cual quiero poder brindarle un consejo de aliento, una palabra de ánimo, es en base a esas situaciones, hermano, que nosotros muchas veces nos encontramos, donde alrededor nuestro hay conflicto, amargura, dificultades. Por lo general, siempre que hay un problema, que hay una situación, tratamos de encontrar un culpable, ¿verdad? Si se rompió algo en la casa, los niños, por ahí de repente, mamá o papá encuentran que se rompió un vaso, se rompió un vidrio, ¿quién fue? Es la pregunta. O sea, se trata de averiguar de quién es la culpa, quién ocasionó esto. Le pongo un ejemplo por ahí en el ambiente familiar, no sé, de repente algo que sucede y vio que por lo general en el hogar los niños yo no fui y por ahí si hay hermanitos y yo no fui, habrá sido mi hermana, habrá sido mi hermano, o sea, es algo muy normal de procurar, por un lado, sacarnos la responsabilidad o el cargo de aquellos que podamos haber hecho mal sabiendo de que nadie nos vio, pero también está la parte en la que queremos nosotros saber de quién es la culpa, quién es el responsable, a quién le tenemos que pedir explicación o que nos diga el porqué de lo que estamos pasando. Cuando le comento de esta manera, sabe de que automáticamente a uno le viene en el pensamiento lo que nosotros hemos vivido y lo que nosotros hemos tenido que hacer. Cuando problemas suceden en la vida, cuando distintas adversidades se presentan, creo que es muy normal, por lo menos en nosotros los creyentes, el procurar investigar la razón de aquello que nos está pasando. Siempre encontramos que quizás podemos mencionar que por la culpa de fulano, por la culpa de fulana, mi situación es esta. Siempre lo encontramos, o sea, siempre podemos llegar quizás a decir, bueno, estoy mal, no sé, le puedo poner un ejemplo porque de repente usted se enferma. A mí me pasó que el año pasado, con la situación a nivel mundial que se vivió en cuanto a la pandemia, que aún está un poco controlada, pero todavía anda allí dando vuelta, cuando a mí me tocó el hecho de que me enfermé de esto, automáticamente mi pensamiento era seguro que me lo contagió fulana, seguro que me lo contagió fulano. O sea, es más, cuando en ese momento por la cuestión laboral me mandan aviso de que estoy con este problema, bueno, viene la obra social, todo lo que había que hacer, ¿no? Para poder justificar las faltas en el trabajo. Una de las preguntas me recuerdo que era, ¿y usted se acuerda dónde estuvo? ¿Quién lo pudo haber contagiado? Como tratando ellos también de que yo pensara, a ver, ¿quién pudo haber sido el culpable? Fíjese que a nivel mundial, no sé, creo que hasta el día de hoy están buscando todavía dónde se originó, o sea, quién fue el culpable de que esto sucediera como sucedió. Pero vamos a concentrarnos o vamos a ir a lo que la palabra de Dios a nosotros nos quiere decir. Hermanos, en este pasaje, como dije, David había salido con sus hombres de guerra, con los soldados que él tenía. Bíblicamente encontramos en este pasaje, por lo menos versículo más abajo, usted va a encontrar que él tenía 600 hombres que a la par de él peleaban en pos de él. David iba hacia adelante en una batalla y estos 600 hombres que peleaban a la par avanzaban con él.
Y la Biblia cuenta de que David salía y hacía distintas travesías, se iba a distintos lugares tratando de defender al pueblo de Dios, tratando de dar, de cumplir aquello por lo cual Dios lo había escogido, ¿verdad? Pero en este pasaje en particular encontramos una situación que, como digo, es muy común. Usted lo mira y dice, David vino con sus hombres, volvieron, habían ido a tener que hacer el servicio en una batalla, en una guerra, pero no habían podido pelear en esa batalla, y ellos se vuelven a su hogar, al lugar donde ellos vivían. Y cuando regresan se encuentran con esta situación. Una situación desesperante, una situación terrible. Imagínese que de repente llegue y usted encuentre que su casa ha sido saqueada, que ha perdido cosas, situaciones, hermano, de que llevan a una actitud de amargura. Fíjese que la Biblia dice de que ellos lloraron a tal punto que hasta no tuvieron fuerzas para seguir llorando. O sea, la angustia que le generó lo que había acontecido llevó a lo único que podían hacer, desolados, angustiados y tristes, llorar, amargarse, hasta, como dice el versículo 6, que ellos encontraron quién era el culpable de que su situación fuese de esa manera. Si ellos hubiesen estado en Siclag, en el lugar donde vivían, los de Amalek no hubiesen podido llevarse las cosas tan fácil. Si ellos hubiesen estado en sus casas, cuidando de su familia o en otras actividades junto a los suyos, los enemigos no podrían haber entrado de esta manera. Hubiésemos resistido, hubiésemos hecho guerra, hubiésemos puesto, como quien dice, algún tipo de traba para que no sucediera. Entonces, en la lógica que podemos entender por la Biblia que ellos tuvieron, es una lógica muy común para nosotros. Encontraron al culpable. Encontraron de quién era la culpa del problema que ellos tenían. Fíjese de que David ya no se angustió por lo que le pasó a sus esposas y a sus hijos, sino porque el pueblo, por causa de la amargura, hablaba de apedrearlo. Como dijimos, hermano, encontramos un culpable. ¿Sabe que mientras meditaba en esta palabra, automáticamente pensaba y Dios me llevaba también en el libro de Números? Cuando usted encuentra en el libro de Números, en el capítulo 16, encuentra una historia que relata quizás de manera similar a esto que le aconteció a David en ese momento. Moisés llega con el pueblo de Israel luego de haber salido de Egipto a la tierra prometida, envía los 12 espías a indagar, y como resultado del desaliento de los 10 espías que no creían y que vieron que el problema o que la situación los iba a superar, Israel perdió la oportunidad de ingresar. No pudo entrar a la tierra prometida por causa de que ellos no creyeron que Dios les iba a dar. Entonces, Dios, le hago un resumen, hermano, porque realmente quiero llevar la palabra para otro lado, pero cuando usted mira, Dios le habla a Moisés, le dice, bueno, que se vuelvan al desierto. No creen en él, no creen que él tiene poder para hacerlo, vuélvanse al desierto. Y en el capítulo 16 de Número, usted encuentra la historia de un hombre llamado Coré. Este hombre llamado Coré, cuando usted mira bíblicamente, podríamos decirlo así, si lo miráramos de manera familiar, a lo que nosotros conocemos como nuestros parientes, este Coré era primo de Moisés directamente. Era hijo del tío de Moisés. El papá de Moisés era hermano del papá de Coré, para que me entienda. Quiere decir que tenían un vínculo familiar. Quizás, y ese vínculo familiar, llevaba a que la misma elección que Dios había hecho por los hijos de Leví para el sacerdocio, para el ministerio, incluyeran a que Coré también era parte de esa elección de parte de Dios. Hermanos, y cuando vemos la Biblia, este hombre se rebela, se resiste a lo que Dios quería ordenar por medio de Moisés. Y él se resiste de una forma, vuelvo a lo mismo,
de una manera lógica, pero humanamente. En un momento, la Biblia dice, yo se lo voy a leer, capítulo 16 de Número, desde el primer versículo, dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab y Om, hijos de Peleb, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Amén. Hasta ahí. Hermanos, un pasaje en el que la Biblia nos muestra que ante la interpretación de la situación de este hombre Coré, él entendía de que tanto Israel como él mismo con su familia habían sido elegidos por Dios. La Biblia dice de que todo Israel había sido elegido por Dios para salir de la esclavitud. Era un pueblo en el cual Dios había dicho, mi nombre estará en vosotros. Ellos iban a ser un pueblo santificado, un pueblo apartado de entre todos los pueblos de la tierra. Pero fíjese, hermano, en esa lógica que podemos decir tenía este hombre, él directamente se rebela contra el plan de Dios. Y la Biblia da el desenlace de lo que le aconteció a este Coré, que directamente la Biblia dice de que a los que se sublevaron con él, que no eran de la tribu de los levitas, sino que eran Datán y Abiram, que eran de otra tribu, Dios hizo que la tierra se abriera y los tragó. Y a Coré, con aquellos 250 que se habían puesto en contra, que estaban haciendo una actividad, como diciendo, Moisés le dice, bueno, vamos a ver a quién eligió Dios. Y entonces Dios también a aquellas personas las destruye y demuestra de que Él determinaba y mostraba a quién había elegido. Hermano, pero el punto al que me quiero referir en esta oportunidad es la actitud. La actitud tanto de David frente al problema que tuvo cuando sus hombres hablaron de apedrearlo por el problema que se les había presentado, la actitud de Moisés cuando Coré se rebela, cuando empieza a ver esta clase de actitudes en el pueblo, cómo ellos procedieron dándole honra y gloria a Dios. Y eso es lo que en esta hora quiero transmitir a la iglesia, porque a mi vida esta clase de pasajes me llevan a esa meditación. Porque es fácil, hermano, todos podemos estar enseguida del lado de aquellos que acusan, tratando de encontrar un culpable a nuestro problema, tratando de encontrar alguien a quien ponerle nombre al problema. A mí me va mal en la iglesia porque los hermanos me tratan mal, o porque el pastor es malo. En el trabajo me va mal porque mi jefe es un tirano. En la escuela me va mal porque la maestra es muy dura. En el vecindario me va mal porque los vecinos son impíos. Todos podemos encontrar enseguida, hermano. Y no estoy diciendo con esto que no es correcto que nosotros encontremos dónde está la dificultad. Pero el tema es la actitud que nosotros tenemos. La manera en la que yo y usted y yo obramos frente a estas situaciones. No se lo voy a leer, pero se lo menciono rápidamente. En el mismo libro de Números, en el capítulo 12, otra situación similar le acontece a Moisés. Ya no era que se levantaban el pueblo. Ahora era su hermano y su hermana que murmuraban de la vida de Moisés. Y la Biblia dice en Números, en el capítulo 12, versículo 3 de Números, de que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra. La actitud que tenían estos hombres de Dios es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos frente a los problemas. Hermanos, levantar la voz, gritar, enojarnos enseguida, vuelvo a lo mismo, es muy humano, es muy nuestro. Todos tenemos carácter. Quizás hasta la persona más tranquila, podemos decir, en algún momento se saca, se enoja. Y usted puede decir, bueno, no aguanto más.
Y es correcto porque es nuestra naturaleza. Pero ¿qué pasa con nosotros frente a Dios? ¿Cómo nosotros nos presentamos delante de Dios ante los problemas que se nos acontecen en la vida? Hermanos, y ahí donde yo quiero mostrarle. Fíjese, en el mismo libro de 1 Samuel capítulo 30, luego de que David se angustia y él se fortalece en Jehová su Dios, automáticamente la reacción de David, usted lo encuentra versículos más abajo, dice, bueno, manda a llamar al sacerdote, empieza a consultar a Dios a ver qué había que hacer. El problema estaba, la dificultad estaba delante. Ahora su vida estaba en riesgo porque el pueblo en su situación procuraba matarlo. Entonces él consulta y ahí empieza Dios a obrar y a demostrar que él protege y acompaña y defiende a sus hijos. Y de repente David consulta y le dice, oh Jehová, ¿qué hago? ¿Perseguiré a estos que se llevaron a nuestras familias? Y Dios le responde y le dice, sí, ve, porque yo te daré la victoria. Hermano, y la Biblia lo cuenta a lo largo del capítulo 30 de que él fue y conduce a sus hombres hasta el lugar donde estaban sus familias cautivas y entonces atacan a esa nación o a esos ladrones o delincuentes, a esos que obraban de esa manera y se llevan y recuperan todo. No solamente recuperan las esposas, los hijos, sino también recuperan sus animales, sus pertenencias. ¿Por qué? Porque Dios les devuelve todo. Pero la actitud de esa victoria vino de un hombre que aprendió a descansar en el Señor. En medio de la angustia, en medio de la dificultad, se fortaleció en el Señor. En el libro de Números, el que hemos tomado lectura, cuando Moisés escucha lo que estos hombres decían, la Biblia dice, hemos leído que él se postra. Él se postra. ¿Qué significa? Se tira de rodillas a orar, a pedirle al Señor que Él diera la respuesta. Y la Biblia muestra de que Dios le habla y le dice de que vinieran al siguiente día, Coré con toda su gente y se presentaran de esta manera y Dios demostraría a quién había elegido. ¿Qué hizo el Señor? Defendió también la obra a la cual Él había establecido. Hermano, Dios nos llamó a nosotros también para este camino de vida, de esperanza, de salvación. Y Dios ha prometido que estaría y que Él sería nuestra fortaleza. Entonces, en esta hora que tú puedes estar escuchando, viendo este mensaje, amigo, amiga, hermano, hermana, el Señor te quiere alentar a que en ese problema que estés pasando, puedas tú pedirle a Él, Señor, en esta dificultad, ¿cuál es tu voluntad para con mi vida? Frente a esta situación, Señor, ¿cómo tengo que seguir procediendo? Porque vuelvo a lo mismo. El hecho de que todos nos enojemos es muy normal. Mire, hace un tiempo atrás leía acerca de lo que genera muchas veces lo que la gente en general hace, lo que la gente, cómo las decisiones de las masas muchas veces influyen en nuestras decisiones. En una ocasión leía en un libro que se había hecho una investigación en una universidad y el punto era probar cuánto es más fácil para las personas seguir la corriente de todos o pararse firme en lo que ellos creen. Hermano, y mientras leía uno dice, parece que fuese algo tonto, una pavada, podríamos decirlo con el perdón de la palabra, pero en este estudio que ellos hicieron, el tema era buscar. Buscaron 10 personas, fueron a unas universidades, a unos colegios, más que nada apuntaba a la juventud, tratando de demostrar quizás a veces lo vulnerable que son los jóvenes a lo que ellos se tratan de identificar con ciertos grupos sociales. El que le gusta cierta clase de música, a los que le gustan cierta clase de vestimenta, a los que le gustan ciertas clases de actitudes, y entonces muchas veces eso influencia en la persona, en las decisiones finales que van a tomar. Y en este estudio me recuerdo que se decía de que hacían una prueba, habían avisado al colegio, al lugar donde ellos iban a hacer la prueba a estos doctores, y entonces ponían 10 alumnos frente al pizarrón del colegio y ponían distintas imágenes y le pedían a los alumnos
que identificaran aquellas imágenes según siguiendo las consignas que se le daba. Por ejemplo, ponían en un pizarrón 5 imágenes de distintos tipos de cubos de distintos tamaños. Y entonces le pedían, ¿cuál es el cubo más grande? Y los alumnos tenían que apuntar cuál era. Y sabe de que esta prueba tenía una trampa. Estos hombres sabían, de esos 10 alumnos, a 9 alumnos ya los habían aparte adoctrinado de que ellos eligieran erróneamente, pero que su elección errónea la hicieran con énfasis, con total seguridad, no mostrando duda, sino mostrándose seguros en lo que ellos estaban decidiendo. Estaban, como quien dice, adoctrinados para que respondieran erróneamente. El punto era a ese uno ver cómo reaccionaba. Hermanos, y en el resultado de este examen, ellos veían de que los jóvenes, los que no tienen una seguridad firme en sus decisiones, por ahí apuntaban quizás un poco al carácter de la persona, a la manera, cuando hacían la pregunta, por ejemplo, le pongo el mismo ejemplo, ¿cuál era el cuadrado más grande? Y si el cuadrado más grande era el número 5, todos decían el número 3. Los 9 decían el número 3 es el más grande. Y en muchas de las pruebas, los jóvenes, como veían que los demás tenían certeza y lo decían convencidos, automáticamente cambiaban su respuesta por seguir a lo que los demás decían. Y cuando uno piensa a veces en lo que a nosotros nos rodea, usted en su familia, usted en la iglesia o en la escuela o en el ámbito en el que está, ¿cuántas veces se siente influenciado por los que a su alrededor están y las cosas que ellos hacen? ¿Cuántas veces se siente de que, no, porque si yo opino diferente, entonces me van a hacer a un lado? No, pero si yo opino diferente, entonces no me van a considerar para algo. Y a veces, hermano, sabe de que hasta en el ámbito espiritual, cuando nosotros no procuramos andar agradándolo a Dios y queremos agradar al mundo, terminamos no agradándolo al Señor por querer agradar a aquellos que no se ajustan a la palabra de Dios, que no se ajustan a la obediencia, al propósito de Dios. ¿A dónde quiero llegar? Usted puede decir, bueno, este ejemplo, ¿qué tiene que ver con el mensaje? Justamente, hermano, el poder, para David hubiese sido fácil decir, no, la culpa no es mía, la culpa es de otro. Pero él dijo, yo me voy a fortalecer en el Señor. Buscó a Dios y Dios le dio respuesta. Moisés podría haber dicho, bueno, Aarón, arreglate, mirá, ahí están dudando de tu capacidad como sumo sacerdote. Agarrá y fíjate qué vas a hacer. Él se tiró de rodillas y Dios respaldó la actitud que él tenía. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Hermano, uno puede decir, bueno, es fácil cuando todo nos va bien, cuando todo parece de forma agradable y correcta. El tema son los desafíos. Fíjese, la vida del apóstol Pablo. Leía, si alguna vez leyó Filipenses capítulo 1, usted encuentra una situación que en la vida de Pablo estaba aconteciéndole y la manera en la que él logró resolver ese problema. Pablo, la carta de los Filipenses es una carta que la escribió desde la cárcel, desde la prisión, y entonces había un problema. Él, desde la cárcel, no podía cumplir el ministerio del evangelismo, de ir y predicar, y simplemente podía recibir a los que se les permitía la visita, y de alguna manera escribió, y uno le da tantas gracias a Dios, ¿verdad?, de que las cartas del apóstol Pablo son de tanta fortaleza para la iglesia, de tanta dirección, de tanta claridad para nuestro caminar con Dios. Pero en este caso en Filipenses, Pablo en un momento él va diciendo y dice de que por causa de sus prisiones había sucedido de que muchos hermanos habían cobrado mayor ánimo para predicar el evangelio, para anunciar el evangelio de Cristo. Pero él encontró también de que en sus prisiones algunos sufrían por Pablo y oraban y los hermanos procuraban ver de qué manera ayudarlos. Y otros, bíblicamente lo dice, se gozaban de que Pablo estuviera en la cárcel. ¿Usted cómo puede tomar esto? Le está yendo mal.
y de repente usted se encuentra o se entera, cualquier persona, vamos a ponerlo quizás a veces en el ambiente que nos movemos los cristianos, porque en la iglesia, hermano, encontramos de todo. Hermanos que por ahí no parecen tan angustiados con nuestra angustia, no parecen tan afligidos con nuestra aflicción. Hasta pareciera a veces el enemigo nos hace ver de que parece que se sonríen cuando contamos que nos va mal. ¿Cuál es la actitud de la mayoría? El frustrarnos, el enojarnos, el querer ponernos mal. Pero fíjese lo que dice Filipenses capítulo 1. Versículo 14, para abreviarlo un poco, hermano, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Fíjese, Pablo no es que estaba imaginando estas cosas, hermano. No es de que él imaginaba porque decía, bueno, yo estoy preso y seguramente los demás se están riendo, porque también es el propósito del diablo, a veces de que nosotros creamos a su mentira. Pero Pablo sabía lo que estaba aconteciendo. Entonces él manifiesta: con mis prisiones los hermanos cobraron ánimo. Algunos por amor están predicando, otros por envidia y contienda. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y mire cómo el apóstol encuentra fortaleza ante esa adversidad. ¿Qué pues? Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque, hermano, cuando uno mira estos versículos de la Biblia, uno encuentra ese gozo, esa fortaleza. Si el apóstol Pablo, con el ministerio tremendo que Dios le había dado, con las aflicciones terribles que le tocaron acontecer, que le sucedieron en su ministerio, por el llamado que Dios le había dado, podía determinar de esta manera: ¿cuánto más nosotros, hermano? El Señor nos alienta con esta palabra. Quizá usted está mal, de repente usted se enfermó y ya no puede cantar alabanza y está afónico y su voz ya no es la misma. ¿Y cómo se siente? Mira cómo canta. Ahora canta porque yo no puedo cantar. Gócese. Está alabando al Señor de la misma manera. Quizá usted está mal, postrado por alguna enfermedad, por alguna situación, o por ahí económicamente está mal y no puede ayudar y ve que los hermanos siguen colaborando, ayudando. Gócese porque el Evangelio de Jesucristo sigue siendo anunciado. Ahí es donde quiero apuntar la palabra, hermano, de que el Señor es nuestra fortaleza, de que el Señor es nuestro pronto auxilio. Él, de una o de otra manera, siempre te va a ayudar, nos va a ayudar a que podamos encontrar la victoria aún en el momento difícil, aún en el momento adverso. Hermanos, Dios nos bendiga y el Señor nos alcance el poder comprender estos secretos para que nosotros como cristianos podamos vivir felices. Fíjese, hermano, cómo comienza Pablo esta carta a los filipenses. Y fíjese que en este mismo libro de Filipenses, en el capítulo 4, como dije, desde la cárcel escribió este libro el apóstol. Capítulo 4 de Filipenses. Versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, motivo para poder alentarnos a través de la Biblia encontramos en cantidad de versículos. Usted en esta hora puede estar quizás recordándose otros pasajes bíblicos que hablan acerca justamente de estas promesas, de la paz del Señor, de que el Señor nos acompañará, de que el Señor no nos ha dejado solos. Fíjese, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí apunto a los mismos versículos iniciales.
Los hombres de David, su entendimiento fue, nos robaron las esposas, nos quedamos sin familia por culpa de David. El entendimiento humano, el razonamiento humano. Los que estaban con Moisés, ¿cómo puede ser? Nos prometiste la tierra prometida, ahora ni siquiera nos metiste en la tierra. Pero ellos, dice la Biblia, no entraron por su incredulidad, pero encontraron a un culpable. Es fácil encontrar un culpable ante nuestros problemas, pero pregúntele al Señor: Señor, tú has prometido que estarías conmigo. Quizá veo o siento o pienso o a mí me parece de que fulano o fulana me está haciendo algo, pero Señor, tu promesa es tu promesa para conmigo, no lo que haga él o lo que haga ella, sino lo que tú prometiste que harías conmigo, Señor. Y ahí está la fortaleza y el Espíritu Santo, el cual Cristo prometió que habitaría en nosotros, es el que cumple esta palabra, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, como digo, muchas veces situaciones nos acontecen a todos. Mientras también preparaba este mensaje, hermano, orando y meditando en la palabra, me acordaba San Lucas 24, en aquellos dos varones que volvían de Jerusalén luego de la muerte de Jesucristo. Y cuando Jesús se aparece ahí en el camino de Emaús y comienza a hablar con ellos, ellos le manifiestan lo que había acontecido y lo que ellos habían llegado a creer, como dando a entender en tiempo pasado lo que ellos habían creído. Cuando ellos le dicen a Jesús: tú eres el único forastero que no sabe lo que aconteció de Cristo Jesús, varón en el cual Dios estaba con él, y le cuentan lo que había acontecido, cómo Herodes, Pilato, los líderes de Israel lo habían sentenciado a muerte. Y ellos en un momento le dicen: y nosotros esperábamos que Él era el Cristo o el Consolador de Israel, como diciendo, nosotros habíamos puesto nuestra esperanza en Él, como en un tiempo pasado. ¿Cuántos cristianos quizás hoy en día ven este mensaje y dicen: sí, bueno, yo había creído en el Señor, bueno, yo pensé esto del Señor, y habla en tiempo pasado? Quiere decir de que al hablar de esa manera, nuestra fe quedó en el olvido, pareciera. Hoy quizás usted no dejó de congregarse, no deja de orar, pero su corazón ya no es el mismo, y Dios quiere que su corazón sea el mismo, hermano. La Biblia dice de que el corazón es engañoso, pero Jehová Dios escudriña el corazón. Allí dice en el libro de Jeremías: Él escudriña el corazón nuestro. Y Él quiere darte esa fe necesaria para seguir confiando en Él. Hermano, porque cuánto, yo lo digo quizás en mi testimonio y en mi experiencia, de no aprender mucho tiempo, no vivir la paz de Dios en mi corazón y en mis pensamientos. Pensamientos de turbación, pensamientos de malestar. Todo era malo, todo era difícil, todo era para los demás y para mí parecía problema. Dios a todo bendecía, pero a mí no me bendecía. Hermano, y mis pensamientos constantemente eran como una crítica, como un enojo. No lo comprendía, no tenía la capacidad o el discernimiento, hasta que el Espíritu Santo de Dios llegó y me hizo comprender cuál era el plan de Él para con mi vida. Hermanos, situaciones de enfermedad de los hijos, problemas laborales, problemas muchas veces en el hogar, problemas en la iglesia. Recuerdo cuántas veces consejo en los pastores de cómo debía proceder, y por ahí los siervos me aconsejaban, pero mi pensamiento era otro, porque no terminaba de comprender. Hermano, pero hoy puedo decirle gracias, Señor, porque esta palabra pudo caer hondo en mi corazón y pudo encontrar morada en mi corazón al abrir mi corazón y comprender que Dios estaba a mi lado, de que Dios no me había desamparado, de que Dios sigue estando con nosotros. Hermano, su promesa es fiel. Su promesa es una y su promesa nunca va a cambiar. Jesús prometió allí, lea en su hogar, San Juan capítulo 14, capítulo 15 y 16, se encuentra un diálogo de Cristo con sus discípulos, con sus seguidores, de lo que iba a acontecer con ellos y de cómo el Señor iba a enviar al Espíritu Santo que los iba a guiar, que los iba a consolar, que no solamente estaría con ellos, sino que estaría también en ellos. Hoy el Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros.
es el que te quiere bendecir en esta hora. Yo no sé la hora en la que puedas estar mirando este video, pero en este momento el Señor te habla porque Él te ama y te quiere bendecir. El propósito de Dios siempre fue tu victoria. Aún cuando puedas decirme, pero me siento derrotado, pero Dios tiene un final de victoria para tu vida. Hermano, cuando Dios lo sacó a Israel, luego de que ellos desobedecieran a Dios en la tierra prometida, los saca, los lleva cautivo a Babilonia. Dios le habla por medio del profeta Jeremías en el capítulo 29 del libro de este profeta y le dice: yo tengo pensamientos de paz para vosotros, yo tengo pensamientos de bien. Y les hablaba a un pueblo que hacía poco había sido llevado al cautiverio. Y yo le decía, pero yo sé los pensamientos que tengo, son los mismos que el Señor tiene para con nosotros. Hermano, porque Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, Él no es hombre para que se arrepienta. Él te escogió, te llamó, te eligió. Podemos decir, pero ¿por qué a mí no lo sabemos? Y quizá no encontremos respuesta a esa pregunta, pero podemos decirle: gracias, Señor, porque me elegiste, aun cuando yo no merecía ser hijo tuyo. Hoy nos gozamos de esta manera, iglesia. Que Dios te bendiga, querido hermano, hermana, amigo, amiga. El Señor te conceda fortaleza y te dé entendimiento en su palabra para que tu fe se apoye en Él. Recuerda cuando Jesús, los discípulos le dijeron: Maestro, aumentanos la fe. Y Jesús dijo: si tu fe fuese como el grano de mostaza. Pidámosle al Señor: Señor, dame la fe suficiente en esta hora, en esta situación, en este problema, para que yo pueda seguir firme adelante. Hermano, Dios nos bendiga y, como digo, el Señor siga añadiendo a tu vida esta palabra. Escudriñala, léela, medítala. Mientras uno la va leyendo, los hermanos lo ponen ahí en el video, el texto bíblico, para que usted pueda acompañarlo, pero allí pídale: Señor, enséñame más de tu palabra, y el Señor, hermano, le va a dar la fuerza. Mira, hermano, en las ocasiones que a mí me ha tocado pasar en dificultades, adversidades, en ocasiones siempre a través de la Biblia, leyendo la palabra, y yo decía: Señor, yo quiero que esta palabra se cumpla en mi vida. Promesa de Dios cuando estaba en la angustia, cuando estaba en dificultades, y en muchas ocasiones el Señor hizo que su palabra se cumpliese, hermano, y ese es el gozo que tenemos, que sabemos de que Él cumplió. Y si ayer cumplió, ¿cómo no va a seguir cumpliendo hoy? ¿Cómo no va a seguir cumpliendo mañana? Por eso, hermano, hermana, alégrate en el Señor. Gloria a Dios. Cierro nuevamente con estos últimos versículos que he leído. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. David lo comprendió. En la angustia buscó a Jehová y se fortaleció. Moisés buscó a Dios y Dios lo respaldó. Usted y yo, el Señor nos invita a que también podamos de esta misma manera buscarlo al Señor, para que estas promesas se mantengan firmes en nuestro corazón y por ende bendigan y todo nuestro alrededor, hermano. Y aún los que nosotros nos rodean, podamos contagiarlo nosotros con nuestra alabanza, con nuestro buen ánimo, con nuestra gentileza, como dice la palabra, sean conocidas de todos. El Señor te bendiga, iglesia. Quiero hacer una oración para entregar esta palabra y agradecerle a Dios y agradecerle a cada uno de ustedes, por permitirme llegar a sus vidas con este mensaje. Pero por sobre todas las cosas, permítale siempre al Espíritu Santo que honre en su corazón su presencia y usted pueda tener esa victoria permanente. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te quiero dar las gracias en esta hora y en esta oportunidad, Dios mío, por darme el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Tu palabra es para nuestra victoria, para nuestro gozo, para nuestra fortaleza, Señor. Mira a cada uno de los que están escuchando, Señor. Este mensaje han escuchado y están escuchando esta oración. Es mi deseo y mi oración a ti, Padre, para que a la distancia tu bendición por medio de la persona de tu Espíritu Santo pueda tocar el corazón de aquellos que están necesitando, Señor, esta fortaleza, de aquellos que se están sintiendo rodeados por la dificultad y el problema
problema. Señor, en el nombre de Jesucristo, derrama tu presencia, aún bautizando, renovando, fortaleciendo, aumentando la fe a cada uno, Señor, de tus hijos, como tú has prometido, y creemos a tu palabra y creemos a tu promesa. Danos ese poquito más de fe para seguir perseverando en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.